Saludos a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de una investigación asociada con la flota aeronáutica de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Eso está asociado con las políticas de privacidad de la información pública de la Fuerza Aérea. El nombre de la investigación de la propuesta es el modelo de proceso de red analítica ANP enfocado en la renovación de aeronaves del sector defensa. Mi nombre, Jason Alexis Rincón Cuta, yo soy ingeniero industrial, magíster en sistemas de gestión y me desempeño como orientador de defensa. En este momento, pues les propongo una agenda. Vamos a abordar una introducción, un planteamiento del problema, un desarrollo metodológico, un modelo propuesto y unos resultados. Esta participación, pues, en vista del lo que nos congrega, que es el Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro. En este caso, la introducción lo abordamos, va a ser sobre la flota aeronáutica de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, de la cual tiene 40 tipos diferentes de aeronaves y con 400 aeronaves o más dentro de su flota. ¿Cómo está categorizada? Pues el estándar es a la fija, la rotatoria, no tripuladas. ¿Cuál es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema son necesidades versus capacidades. Estas necesidades se abordan desde 14 escenarios posibles de acuerdo a la intensidad de la operación. Podemos vivir en un mundo lleno de paz o un mundo lleno de guerra. Esto no es binario, esto tiene que ser demasiado analizado por las partes interesadas. Por tanto, se invita a tener esto en cuenta. Esto hace parte de la definición de todos los criterios de decisión para esa proyección de la fuerza. Dentro de la doctrina básica de la Fuerza Aeroespacial se tienen 8 misiones. La principal, dominar el aire, el espacio y el ciberespacio. Como podemos ver, las necesidades requieren el sostenimiento de unas capacidades y en muchas ocasiones esas capacidades tienen que ser multiobjetivo. Tenemos 4 factores de influencia de renovación de flota. Pueden existir muchísimas más, pueden existir muchísimos criterios de acuerdo a la experticia, la casuística, a la opinión de diferentes expertos. Para nosotros fue el ciclo de vida productivo de la aeronave, la sostenibilidad aeronavegabilidad continuada, la criticidad operacional y multimisión y la planeación estratégica institucional. Estos empezamos a asociarlos con un conjunto de criterios cada uno. Entonces tenemos el soporte logístico, tenemos los costos de ese soporte, tanto operacional como de ingeniería y mantenimiento. Tenemos una necesidad misional, un direccionamiento político y estratégico. No olvidemos que la institución, al ser del sector defensa, responde tanto a la política institucional como a la política del país. Entonces, esos 14 escenarios tiene un componente y se ha tenido en cuenta, muy en cuenta, el peso que le debe dar a la decisión ese aporte de gobierno, ese aporte institucional. ¿Dependiendo a qué? De la necesidad operativa, necesidad misional de la institución. Este conjunto de criterios hace parte de lo que nosotros llamamos dentro del desarrollo metodológico, que está planteado dentro de un marco conceptual. Como podemos ver, dentro de un conjunto tenemos los métodos de comparación por pares y ahí es donde relacionamos como el Analytic Network Process, el ANP.
Ya relacioné que la Fuerza Aérea Colombiana tiene más de 400 aeronaves, nosotros y 40 flotas. Nosotros para este ejercicio hicimos el cálculo con 14 flotas. De estas 14 flotas sacamos una caracterización. Esa caracterización nos obligó a tener en cuenta criterios como la proyección en el mercado de esa aeronave. Pueden que la aeronave que tenga la Fuerza Aérea, Fuerza Aeroespacial Colombiana, también la tengan otras naciones. Eso hace que exista un mercado y por tanto existan proveedores. Si solamente en el mercado un país es el único poseedor de todas las aeronaves, pues se complica un poco el tema de conseguir una mayor cantidad de proveedores, que esos proveedores abastezcan en tiempos reales de operación, porque aquí muchos operadores tienen una problemática y es que abastecen a 2 años, a 3 años, eh, a meses, lo más corto. Entonces, eso afecta muchísimo la operación. Luego de eso, pues está obviamente la proyección como operador. ¿Cuánto tiempo aspira como institución mantener una aeronave? También asociamos dentro de esa caracterización la aeronave con el tipo de misión que tiene. Obviamente, no podemos abordar temas específicos dentro de la caracterización, pero sí puedo compartirles una estadística que me dice, en este caso, que cada aeronave tiene una misión, dos misiones asignadas de manera fija, pero pueden desarrollar apoyo en otras misiones de llegar a ser necesario. Aquí viene un concepto de multimisión que se requiere para las flotas. Concepto importante para hacer una proyección de flota. Continuando la caracterización, también hicimos la relación con el tipo de operaciones, con el tipo de... eh, sí, recordemos que tenemos tres tipos, la misión típica, la operación eh, de la aeronave y en este orden de ideas, pues cada uno de los expertos que tuvimos en cuenta para el desarrollo de esta caracterización y obviamente de información documental de cada una de las aeronaves, la hoja de vida de las aeronaves, nos permitió consolidar esta estadística para poder empezar a darle un peso a cada uno de los criterios que vienen a ser señalados a continuación. Dentro del árbol de criterios de este modelo ANP, encontramos más de 116 criterios. Obviamente, aquí no se pueden ver, ya se los muestro, pero es importante ver el macro que es de este proceso investigativo y luego empezar a evaluar el cómo se desarrolla. Ya tenemos esto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos desarrollar la pareación o el análisis pareado de cada uno de los criterios. Aquí nosotros tenemos tres grandes, el soporte logístico, la necesidad misional y el direccionamiento estratégico. Como podemos ver en la ramificación, tenemos tres criterios para los primeros dos y cuatro subcriterios para el tercero. ¿Qué necesitamos para desarrollar estos análisis? Pues necesitamos que cada experto asumiera un rol de toma de decisiones, un rol de juez o un rol de experto. ¿Sí? Este experto
fueron esos pilotos, esos estandarizadores. El juez fue ese grupo de expertos, ese grupo focal eh, establecido por el conjunto de aeronaves, por el tipo de flotas que teníamos. ¿Ok? Así, pues nosotros continuamos y empezamos a evaluar cada uno de los elementos importantes dentro del modelo. Los criterios para la toma de decisión, como se ha venido, es el escenario nacional y la estrategia presupuestal. Eso es lo que está en la parte superior del modelo. Y dentro de la estrategia presupuestal está el incrementar la fuerza, el sostener la fuerza o el disminuir la fuerza. Recordemos que tenemos 14 escenarios diferentes. Entonces, de acuerdo a cada escenario, necesitamos ese análisis pareado. Tenemos el soporte logístico, aquí ya lo vemos un poco mejor. Tenemos la cadena logística, tenemos el costo de sostener ese soporte logístico y tenemos todos los componentes que asocian a la ingeniería y mantenimiento. Como podemos ver, tenemos unos criterios de confiabilidad, horas voladas, histórico de mantenimiento preventivo, programado, imprevisto, la gestión por capacidades, la planeación de uso, la documentación técnica, la organización, materiales y equipos, personal idóneo y la infraestructura requerida. Eso dentro de la doctrina Fuerza Aérea lo llamamos el DOMPI. Luego continuamos con lo que es los criterios de mantenimiento y aquí tenemos el conjunto de reparaciones internas, las inspecciones o la capacidad de fabricación de manera interna. En los demás criterios que se señalaron los criterios misionales, bajo la necesidad misional, el tipo de misión y la confiabilidad operacional, si se puede hacer o no una misión, se mide por la capacidad de cumplimiento de la misión, el estado de operatividad, la disponibilidad de indicadores de desempeño y la sostenibilidad de capacidades operacionales. Todos estos criterios son alimentados con información propia de la fuerza. Eso como tal es algo restringido, no nos compete, pero la idea es que el modelo le permita desarrollar una plataforma donde ya articulada toda la información de entrada, le permita con tan solo un clic tener un fundamento numérico a aquel que va a tomar la decisión y pueda fundamentar esa decisión, que es lo importante. Y el direccionamiento político y estratégico, que aborda las políticas, los procesos, la misionalidad y el soporte misional. El modelo propuesto, como les venía diciendo, se basa en una fuerte organización de datos. Aquí asociamos el ERP, que es la planeación de requerimientos empresariales, o la gestión del desempeño de esos activos, o el sistema de información y administración del talento humano. ¿Por qué? Porque suma al conjunto para definir las políticas, los escenarios y los criterios de decisión. Aquí los criterios de decisión no cambian, lo que cambia es el peso de ese criterio frente a un escenario determinado. ¿Qué hicimos nosotros? La caracterización de la flota y la selección de un modelo de decisión multicriterio relevante a los datos. Este criterio es el ANP. ¿Qué tenemos que hacer? Y es lo que se tiene que asegurar para lograr los resultados, que es la proyección estratégica de las capacidades institucionales, ¿sí? De la capacidad de la proyección estratégica y operacional. ¿Qué necesitamos hacer? Pues tener la caracterización de esas flotas actuales. ¿Por qué? Porque eso me permite saber cuál aeronave va a salir. ¿Cuáles son las flotas sustitutas? ¿Cuáles son las aeronaves que tenemos como opción para reemplazar una? No solo es
reemplazar una flota porque no funciona, sino porque ya no puedo sostener una capacidad. Y lo adicional es que podamos encontrar un sustituto que pueda sostener esa capacidad mejor, más económico, a mayor largo plazo. ¿Cuáles son los conceptos puntuales? El soporte logístico, la demanda operacional, la dirección estratégica. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Aparte de montar todo, el modelo, determinamos los análisis, de los criterios de análisis, los valores ponderados y los cálculos. Estos cálculos se desarrollaron en matrices pareadas. Tenemos como resultado una matriz ponderada que hace parte de una multiplicación de esta matriz interfactorial. Esta matriz interfactorial asocia aquellos criterios que afectan a una flota específica. Y pues tenemos más de 40 flotas. Esta es la matriz original, que es el consolidado de todas las matrices pareadas. La matriz ponderada es el resultado de dar una equivalencia estadística a teniendo en cuenta la sumatoria total de todos los criterios de decisión. La matriz límite tenemos que es la multiplicación de la matriz ponderada por ella misma el número de veces que sea necesario para llegar a que el peso de todos los conceptos sea igual. Y cuando sea igual, ese es el peso ponderado y respuesta de todo el modelo de el ANP. En este caso, las dos flotas que deben ser consideradas a ser reemplazadas es el BEL 212 y el B1H1H. Siendo así, el tema abordado, muchas gracias, una bibliografía corta, que estén todos muy bien.